Esto sí, ok. Yo creo que lo importante acá es que hay una mayoría que ve como un paso muy importante para nuestro país, este consenso alrededor de un presupuesto con equilibrio fiscal. Creo que eso es lo que hay que focalizar, más allá de debates que pueda haber internamente y entre distintos bloques. Lo importante acá es que sigamos poniendo por delante a la Argentina, que lleguemos a estos acuerdos. Se terminó acordando la necesidad de, a través de un acto administrativo del Poder Ejecutivo, establecer una suma mínima de 5.000 pesos, pagadero en 2 veces, 2.500 y 2.500, en los meses de noviembre y enero. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches, intensas noches de martes. ¿Cuántas cosas, Lourdes, para contar a esta hora del día? Bienvenida. Pasa de todo. ¿Cómo estás, Paulino? En principio no habría paro general a fin de este mes. La CGT, ustedes lo escuchaban a Daer, el gobierno a través de Triaca y Dante Sica, los empresarios a través de distintas cámaras, cumplimentaron aquello de que haya un bono de 2.500 pesos en diciembre, o mejor dicho, en noviembre, 2.500 pesos durante el transcurso del mes de enero. Esta es la foto, esta es la mesa. Los empresarios dicen que ven con buenos ojos el diálogo. No tienen en claro los alcances, definitivamente. La CGT pidió una ley antidespidos, no se la llevó. Les pido que me bajen la música, es lo único. Y efectivamente, lo que hemos tenido en el transcurso del día de hoy es que este suplemento podría servir de puente para que la CGT no vaya a una medida de fuerza que estaba cantada, 24 o 36 horas, y que la propia Unión Tranviarios Automotor, la UTA, había confirmado que además iba a plegar el transporte, por lo tanto el paro iba a ser eventualmente total, como el que habíamos vivido, sin transporte público de pasajeros por colectivos, tampoco trenes, tampoco subtes, tampoco aviones, a propósito de que se plegarían eventualmente los gremios aeronáuticos. Bueno, lo cierto es que hasta marzo los empresarios van a tener que informar las desvinculaciones a la Secretaría de Trabajo, a la de Jorge Triaca. Ahora el problema es que van a negociar sector por sector, porque la primera reacción de algunos, Acevedo, el titular de la UIA, que había validado la idea de un bono, ayer nomás, lo que dijo es, bueno, va a tener que surgir todo a partir de el sector por sector. Y en el sector por sector algunos dicen, bueno, nosotros ajustamos la paritaria, camioneros, sanidad, que la extendió al 45% con 2 aumentos del 5% en enero y otro en febrero. La UOCRA está negociando una ampliación de la paritaria, empleados de comercio, UPCN con sumas no remunerativas que ya se vienen pagando en la Administración Pública Nacional. Todos esos gremios, camioneros, aceiteros, petroleros, lo que dicen es, bueno, pero nosotros nos anticipamos, reabrimos paritarias, por lo tanto, no puede ser igual para todos, los que reabrieron de los que no reabrieron paritarias. Así que todavía hay algo de agua que va a transitarse debajo del puente, pero en principio el dato es que no habría paro. Y es todo un título. El otro título, y además porque el gobierno está perturbado por la merma en el consumo muy ostensible, y lo que quiere al menos es establecer algún salvoconducto y finalmente liberar algo de plata para que antes de fin de año también la situación económica mejore para algunos. La idea de un bono de todas maneras ya estaba instalada. Rodríguez habló por cadena provincial ayer, el gobernador de San Luis, dijo que iba a haber un bono de 2.000 pesos para los estatales, provinciales naturalmente. Rodríguez Saca además dijo que no va a recibir ningún peso de lo acordado en el presupuesto por los propios diputados de San Luis, ahijados políticos de Adolfo, no de él, que pactaron con el gobierno el envío de fondos nacionales a los intendentes a los cuales Alberto ningunea puertas adentro en su provincia
porque dicen que trabajan para el Adolfo, que es el que quiere volver, mientras Alberto se quiere quedar. Dijo que va a rechazar esos fondos y que él, de su propio presupuesto, los va a girar a esos distritos. Muy curioso, pero fue lo que justamente confirmó ayer. Y ya hay algunos intendentes de Cambiemos, el de General Lavalle particularmente, que ayer también confirmó la vida de un bono. Y justamente en el mismo andarivel del que se anunció ahora, para los municipales, 5.000 pesos a pagarse el 1 de diciembre para los de planta permanente y para los empleados municipales de planta transitoria, 3.000 pesos. Y esto está, insisto, en línea con lo que muchos intendentes van a anunciar seguramente en las próximas horas e intuyo muchos gobernadores también. Segundo dato es que hay acuerdo y hay presupuesto, se vota el miércoles que viene. Lo cerraron después de una polémica de aquellas que vamos a ver en un ratito entre Pichetto y Mayans. Dos dentro del peronismo. Pero es otra de las fotos eventualmente importantes del día. Hoy en medio del feriado bancario no hubo casi operatoria en el mercado de cambios, no la hubo directamente. Sí en el mercado informal, obviamente. ¿Sabes qué? El dólar terminó en 35.60, casi en la banda. No. E informal, el dólar paralelo. Había gente que quería cambiar dólares para hacerse de pesos, probablemente para hacer alguna operación en pesos o para pagar gasto corriente porque se había empoderado de dólares, correcto. Y la verdad es que se los pagaban poco y nada. Hoy, ¿será un anticipo de lo que viene mañana? No lo sé. Se aprovecharon. Pero empieza a ser preocupante, aunque no quieras creer, y lo vamos a hablar con Fausto Espotorno en un ratito, porque la ventaja competitiva que te había dado el dólar a 38 en lugar del dólar a 18, eventualmente se está licuando a 36.50. Y empieza a estar en una banda de flotación donde Argentina, bueno, va a tener algunos problemas de competitividad, donde rápidamente el activo, que era la devaluación, puede convertirse en un pasivo. Bueno, y en algunas instituciones públicas no cobran algunos trámites. Por ejemplo, yo hoy fui al registro civil, tenía que hacer un trámite y no me lo cobraron por el feriado bancario. Sí, bueno, porque no había clearing bancario, no, no había operación. Por única vez, ¿no? Por hoy. Bueno, en un ratito hablamos del desplome en la industria, la caída en los niveles de la actividad de la construcción. Todo previsible de todas maneras, Fausto, ¿no? Sí, todo previsible. Bienvenida. A ver, los números que hemos publicado anteriormente, que hemos visto privados, ya estaban indicando que septiembre había sido un mes de muy fuerte caída en la actividad económica, ¿no? Porque básicamente donde pegó el aumento de precios más alto, la devaluación, que eso fue en agosto, pero bueno, todo eso se vio reflejado en septiembre, y una política monetaria muy rígida. Y para que la gente entienda rápidamente el cálculo, si la cantidad de dinero crece cero, y vos tenés un aumento de precios del 6-7%, en minorista, mayorista 16%, ¿cómo vendes más si no hay más dinero para vender más? El resultado es que tiene que dar la actividad económica para ajustar esa diferencia. ¿Y esto hasta cuándo dura? ¿Hasta junio del año que viene? No, el impacto fuerte fue en septiembre. No creo que se extienda mucho más de septiembre. Ahora en octubre vas a estar viendo... O sea, ¿entendés que por ahí encontró un piso? No sé si encontró un piso, pero sí es donde fue el golpe, ¿no? Después tenés esquirlas que por ahí te duran un par de meses más. Medidas como las de hoy, un bono que esquirlas en el sentido de que se sigue expandiendo. Yo creo que esto de los bonos, estas cosas, en realidad están representando algo que en la realidad ya se estaba dando. Muchas empresas, vos comentabas antes, ya había muchos paritarios que se habían cerrado más arriba. Las empresas que pueden pagar más y recomponer salario lo están tratando de hacer. Pero no es que te resuelve el problema. El problema de corto plazo se va a ir resolviendo solo. Creo que esto de las paritarias, bueno, sirve para que los políticos y los sindicalistas se muestren que cerraron algo, pero algo que ya se estaba dando. Y donde no se pueda dar, no se va a dar, digamos. No hay espacio para hacer eso. En un ratito nos metemos de lleno en el análisis más fino. Hoy hoy un almuerzo, Pavo, de aquellos que llega en un momento que puede ser oportuno o muy inoportuno. El presidente recibe, en una invitación que supuestamente hizo en medio del recambio de autoridades en la Corte, al presidente y a la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando de Rosengrat y Jaditón de Nolasco. Y está Marcos Peña, no estuvo ni Pepín Simón, ni tampoco estuvo José Torello, que eran los dos que en principio podrían estar, aunque estuvieron en despacho contigo. En despacho al lado, sí. Estuvieron, bueno, los jueces estuvieron cerca de una hora que los que se negaron a este almuerzo, estamos hablando de Lorenzetti, el presidente saliente, estamos hablando de Maqueda, estamos hablando de Rosati, dijeron que no iban a participar de este almuerzo. Tiene que ver esto con una acordada en la cual dicen que cuando el Estado tiene litigios con partes no corresponde participar si no participan, digamos,
las partes que están en litigio, bueno, finalmente rechazaron ese almuerzo y terminaron yendo el presidente actual y la vicepresidenta, y en ese momento salió un fallo muy importante en la Corte Suprema que tiene que ver con la provincia de La Pampa. ¿Por qué? Porque los jueces le reconocen a la provincia de La Pampa los fondos coparticipables y le da al Estado Nacional 120 días para que arregle justamente el pago de cómo va a ser. Recordemos que ya había provincias que fueron beneficiadas, como Córdoba, como Santa Fe, habían sido beneficiadas con este fallo, como San Luis. Las tres que habían litigado en épocas del kirchnerismo y que finalmente la Corte falla en el interregno entre que Macri es electo y finalmente asume como presidente, con lo cual le puso un corsé al presupuesto de Macri muy importante, porque a partir de allí el 15% que antes terminaba en la ANSES terminó en las provincias, y Macri lo extendió al resto del conjunto de las provincias. El problema es que el fallo de La Pampa le está reconociendo lo mismo que le reconoció a Santa Fe, a Córdoba y a San Luis, que es haber litigado y por lo tanto todo ese tiempo que no cumplió con ese desembolso del 15%, cosa que ha llevado a Santa Fe a que vuelva a la Corte a decirle, díganme cómo me lo tiene que pagar el presidente, porque nunca pude pactar, porque ni siquiera se ponen de acuerdo en el monto. Santa Fe reclama 54.000 millones y el Gobierno Nacional reconoce 39.000 millones hasta diciembre del 2015. O sea que La Pampa le abrió un capítulo más que le va a costar plata, provincia contestataria al kirchnerismo con Berna y ahora contestataria con Macri. Lo que pasa que justamente lo que plantean los jueces hoy en el fallo que le da la razón a La Pampa es que el gobierno no puede, digamos, ir contra la Constitución Nacional, contra el artículo 75 de la Constitución sobre los fondos coparticipables. Por lo tanto, como quiso hacer esa modificación, no es pasible de modificarse unilateralmente como pretendió, porque el tema de la coparticipación federal, justamente federal lo dice, tiene que haber un acuerdo entre las provincias y el Estado. Y acá no lo hubo por esta modificación que hizo unilateralmente el Estado, por lo tanto le da la razón a La Pampa. ¿Pero y qué La Pampa, modificaciones? Perdóname, porque ahora me digamos, perdí. unilateralmente les hizo una quita. Eso es lo que dice no La Pampa y claro. La Pampa le dio la... ¿Pero no tiene que ver con ese 15% de ANSES? Claro. Pero eso no lo hizo Macri, eso lo hizo pero... Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Fue. En realidad viene de la reforma provisional, ¿no? Exacto. La reforma De la SAFE-JP. 2009. O sea, es el Estado hoy- Cristina Vudú. Del 95, no. La reforma previsional de la SAFE-JP se dio un 15% de la coparticipación para financiar el ANSES. Cuando Vudú y Cristina absorben a la SAFE-JP, esos 15% deberían volver a las provincias. Claro. Y eso no sucedió. Claro, ahí empezaron a litigar la mayoría. No, de las... empezaron, la mayoría no, solo 3. Las que en ese momento se animaban, las que Cristina nunca recibió. Por eso Córdoba, hablo de Estado y no de gobierno. Santa Fe y San Luis. Esto es importante porque, digamos, nos retrotrae en la perspectiva de por qué las cosas pasan. Claro. Los 3 que no fueron, los 3 tienen raigambre peronista. Rosati fue ministro de Néstor Kirchner de Justicia e intendente de Santa Fe por el peronismo. Maqueda fue senador por la provincia de Córdoba del Partido Justicialista. Y Lorenzetti fue el que tenía sueños presidenciales y cercano al peronismo. Sí, igual, O sea que la Corte jugó políticamente muy fuerte con Rosenkrantz, que es un radical de la teoría de Nino, académico. Nino, a quien estudiamos todos los que estudiamos Derecho, ¿no? Exactamente, Santiago Nino. Y luego Hayton de Nolasco, que es una, entre comillas si querés, equidistante pero cercana. Y hoy le dicen la jueza oficialista. Bueno, con lo cual En los imagínate. pasillos, ¿no? Entonces los jueces oficialistas fueron los más contestatarios o con un pasado en otro lugar, se quedaron. Sí, igual Rosati entró con este gobierno. Sí, claro. Por decreto, acordate que justo Rosati y Rosenkrantz fueron los dos que entraron por decreto, que después se armó todo la hecatombe y tuvieron que pasar por el Senado, bueno, hacer todo. No, el decreto nunca prosperó. Por eso. ¿Es conveniente esta fotografía? Si no se va a creer ahora que la Corte va a estar... Bueno, es que estamos describiendo la minuciosidad de la política, ¿te das cuenta? Porque esto está trastocando la idea de que la política juzga en virtud de lo que corresponde y no en virtud de los apetitos, influencias o ideología de los integrantes del máximo tribunal o de cualquier otro juzgado. Entonces, hoy cuando tenés una causa abierta preguntás, ¿y de quién es el juez? ¿Y a quién representa? ¿Y a quién reporta? ¿Entendés? Porque te tocaba Ollarvide antes y sabías dónde terminaba, y te tocaba Alijo y sabías dónde terminaba, y te tocaba Bonadío y sabías dónde iba. Es terrible. Este es el tema, ¿entendés? Es que cuando la naturaleza jurídica del juez es no ser tendencioso, ser neutro, no escuchar a otra, es todo lo contrario a lo que estudiamos, ¿o no?
Bueno, Se ríe. es que me Es tengo que todo lo reír, contrario, no Paola, puede ni leer los porque lo que diarios, decís es una supuestamente. utopía. Es una O sea, utopía total. No es lo que estudiamos en la facultad no es lo mismo que No. lo que uno ve cuando En la pasilla realidad. los tribunales. Bueno, pero es uno de los datos, naturalmente salientes políticamente Sí, igual hablando. digamos, desde Casa de Gobierno hubo una nota hoy del colega de Infobae, Fede Mayol, donde plantea que Garabano dijo que no, que en realidad fue un almuerzo para agasajar a los dos, no, digamos, al presidente, a la vicepresidenta de la Corte, que no tenía nada que ver también con los juicios que se vienen, que ni siquiera saben cuáles son los fallos que se vienen, porque obviamente se estuvo especulando mucho con los fallos de la jubilación que nosotros estuvimos hablando acá, Paulina. Sí, por lo cual está ya el querido Eugenio Semino y en un rato vamos a hablar con él. Bueno, no quiero perder mucho tiempo. ¿La noche cómo está en la ciudad de Buenos 22 Aires? grados 2 es la temperatura actual, 46% la humedad y tengo malas noticias para el fin de semana. El asadito lo vamos a tener que hacer al horno porque ahí sí llegan las precipitaciones. Todos estos días, 31 grados va a ser la máxima el día viernes, pero el fin de semana vamos cambiando el plan. Espero que mejore, pero no En un hay ratito posibilidad. hablamos del presupuesto en la provincia de Buenos Aires y discusiones que se vienen en territorio bonaerense. María Eugenia Vidal lo elevó a la legislatura, aparecieron algunas sorpresas. Hay algunos intendentes que están que trinan, en un ratito lo vamos a discutir aquí con Andrés de Leo y con Fausto Espotorno, con Lisandro Bonelli, que es diputado del Frente Renovador. Pero volviendo al tema económico. Con los dos indicadores de hoy, Fausto, ayúdame a comprender la magnitud de la caída. Por caso en la industria, 11,5. Sí. Uno ve las placas, primero ve el gráfico, digamos la línea histórica, la secuencia, si la podemos ver, Vanina, y uno encuentra que efectivamente en el nivel de actividad económica, en la industria, hemos tenido a partir de mayo una caída que no ha cesado, cuya mayor expresión ha sido septiembre con el 11,5 que marcabas vos. Exactamente. Es la caída más importante en términos mensuales de los últimos 6 años. Si uno va al desagregado, encuentra que la industria, esto es la construcción. Quiero seguir con la industria, la otra placa que explicaba los sectores que más crecieron, los que menos. La baja es del 2,1 en el año. El 11,1 es una foto, la película es 2,1. Lo único que subió fueron metales básicas, 2,8. Sí. Todo el resto cayó. Mira, alimenticia, la industria en su conjunto, 3,2. Sector textil, 24,6 abajo. Papel y cartón, 8. Productos editoriales, 21,6. Producción de petróleo, 11%. Eso es petróleo procesado, es procesamiento de petróleo. Correcto. No extracción. No extracción. Donde ahí tenemos saltos. Sí, ahí subís. Vaca muerta lo demuestra. Caucho y plástico, 20 de caída. Mucho. Sustancias y productos químicos, 4,7. Sector automotriz, 15,7. Con ventas que se han desplomado 50% incluso en octubre, aunque parcialmente compensadas con un 4% de crecimiento en la exportación. Metalmecánica, lo padece, 20,5%. Y producción de minerales no metálicos, 3%. Básicamente industria minera. O sea que prácticamente todos los rubros a la baja y con caídas, incluso por encima del promedio, naturalmente, para justificar el 11,5. Sí. Sí, la industria, está buena la división esta por lo menos para entender cómo funciona la industria. La industria en realidad son 4 subsectores, o 5 en realidad si uno quisiera meter adentro. El primer subsector es el vinculado al agro, que sería la mitad de la parte de alimentos y bebidas. ¿Por qué? Porque ahí está metido todo lo que es el crushing. Crushing es cuando agarras el grano, lo aplastas, harinas, aceites, que se exporta, que es lo que exporta Argentina, y ahí eso está afectado y viene afectado desde el principio de año por la cosecha. Como la cosecha fue mala, toda la industria alimenticia va en negativo todo el año. Ahí pega también agroquímicos y la industria química, que está vinculada con eso, y la parte metalmecánica que están mencionando acá, que es básicamente tractores y maquinaria agrícola. Después tenés la parte de consumo, que ahí también ves muchas caídas, porque es la otra parte de alimentos, acá no lo puedes separar, pero lo ves, y donde lo ves es en plásticos. El 50% de la industria de caucho y plástico es packaging, básicamente, ¿no? Entonces, cuando ves una caída del 20%, estás viendo ahí el rubro de alimentos también, de consumo masivo en general. Y después tenés la parte vinculada a Brasil, que es autos, que también es mercado local, que también viene negativo. Brasil viene desde hace rato negativo. Y fíjate que tenés que ir en todos los sectores. Lo único que está más o menos zafando es metálica básica, que creció, y minerales no metálicos, que cayó muy poquitito, que es cemento, que es la construcción. Pero todo lo demás viene negativo. O sea, todo lo que está vinculado al consumo y vinculado al agro, porque además se te cayó el agro, no tenés nada positivo en esto. ¿Qué es lo que uno podría esperar para los próximos meses? Es, bueno,
El consumo va a seguir mal hasta el año que viene, probablemente. La parte del agro no, eso se va a empezar a recuperar, o sea que vas a empezar a ver que alimentos empiezan a mejorar, también agroquímicos, etcétera. Autos, habría que ver con Brasil si se empieza a recomponer un poquito. Yo creo que construcción y minerales no metálicos, que es cemento, es una forma fina de llamar al cemento y otros productos. Eso va a recomponerse a medida que entremos en año electoral. Vos sabés que la obra pública reactiva un poquito por ese lado, pero también debería empezar a reactivar la construcción privada, porque hoy los costos y los precios de los inmuebles han dado mucho espacio para construir, para hacer negocios. Hoy el negocio es construir, decís. Y fíjate, en dólares, vos pensás que los inmuebles básicamente siguen estando en dólares. Pueden haber bajado 15%, siguen estando en dólares, pero los costos están en pesos y se desplomaron, en dólares hablando, ¿no? Con lo cual empieza a haber ahí un espacio para construir, pero todo lo ves más el año que viene. Este año lo único que te podría ir mejorando un cachitín es si el trigo mejora a fin de año y te pega en la industria de... Sí, y si los exportadores liquidan rápido harina, y sí. no mucho más. No, acá, digamos, en la industria, que harina se empieza a andar y agroquímicos pensando en las próximas siembras, etc. Bueno, en términos de construcción, el dato del día de hoy, el gráfico, la serie de la construcción, también muestra la evolución perturbadora que estamos encontrando, pero es mucho más atenuado, mucho más suave que la industria. Por esto mismo que marcábamos, la construcción tuvo un gran primer trimestre, pero por sobre todas las cosas un extraordinario último trimestre o casi segundo semestre del año pasado, en el mix de obra pública electoral, más construcción y obras privadas, más crédito UVA, que todavía estaba muy pujante, hasta abril-mayo, que se empezó a trastocar el tipo de cambio y se disparó. Vos fíjate que el crédito UVA y la construcción en realidad están medio desfasados en el tiempo, porque vos podés dar créditos UVA hoy, pero yo para ponerme a construir me lleva 2 años hasta que yo te pueda dar un inmueble que pueda sacar crédito UVA, ¿no? Creo que ahora lo que le empieza a jugar en la construcción, o le va a jugar más en el futuro, es esta diferencia entre los costos y los precios de los inmuebles. En el desagregado igual la caída es del 4,2%, es la peor baja en 19 meses. Pero vos fíjate que cuando ves la industria y los insumos, ves que cemento cayó 3, menos que esto, y metálicas básicas, que está muy vinculado a esto, subió. Bueno, fíjate, pedidos de cal cayeron 13,8, cemento Portland 10,6. Sí. Las caídas están bastante por encima del promedio, por ahí está explicando la baja que viene. Sí. Aunque en el acumulado del año todavía la actividad en su conjunto crece, a diferencia de la industria, aún crece 6,4. Sí, también hay que tener en cuenta que a veces cuando uno mira la construcción no se puede medir. Yo no puedo medir cuántos metros cuadrados se construyeron. No hay un inspector que va midiendo, una persona del INDEC que va midiendo cuántos metros cuadrados se construyeron en todas partes. No se puede hacer eso, es muy difícil. Lo que se hace se mide, por eso se llama índice sintético. ¿Vieron que se llama ISAC, índice sintético? Sintético es porque es sintético, no lo puedo medir, entonces lo mido de otra manera. ¿A través de qué? Lo mido a través de cuánto se vendió de cemento Portland, cuánta gente trabajó, cuánto... Y al medirlo así, a veces este indicador está influenciado por los inventarios. Si yo estaba acumulando muchos inventarios y de repente se frenó la actividad, no es que dejo de construir, pero empiezo a construir más despacio, voy viendo, empiezo a medir los tiempos, porque además no tengo financiamiento. Aletargas los plazos. Aletargo los plazos. Entonces, claro, el señor que vende cemento Portland dice, me quiere vender y no, ahora no estoy comprando porque ahora estoy frenando las compras. Y eso ha estado pasando muchísimo, ¿no? Esa acumulación de inventarios. 5,5 les dio a la consultora la inflación de octubre. De octubre. Se va a conocer el dato oficial la semana que viene. La semana que viene. ¿Entendés que la dinámica inflacionaria termina cerca del 3%? ¿Que ese puede ser la hipótesis de máxima del gobierno antes de fin de año o tampoco eso? No, sí, lo veo bien. De hecho, cuando uno mira la inflación de octubre, 5,5 es lo que nosotros, con nuestros números, porque ahí puedo mirar las semanas, vos pensás que la última semana de septiembre fue muy fuerte, muy fuerte. Tanto es así que la última semana de septiembre terminó 2,5 puntos por arriba del promedio de septiembre. O sea, terminó muy arriba. En octubre, con la caída del dólar 12%, al menos algunos dejaron de remarcar, ya no digo que bajaron, dejaron de remarcar. Sí, y sobre todo en la segunda quincena de octubre. Pero ¿por qué te digo esto de septiembre? Porque significa que los precios de septiembre terminaron muy arriba. Y si no hubiera habido inflación en octubre, igual octubre hubiera tenido 2,5% de inflación. Wow. Porque hubiera terminado con los precios de septiembre. O sea que 5,5 menos 2,5, que fue la inflación heredada de septiembre, estás en 3. Y no es una inflación tan grave si tenés en cuenta que tuviste aumento de gas, tuviste aumento de nafta, tuviste aumento de prepagas, tuviste transporte, varias tarifas. Entonces,
no fue un número tan malo el de octubre si uno lo empieza a desmenuzar pensando en noviembre. ¿Pondrías mano en los precios regulados? ¿Le pondrías tope desde el gobierno para no, digamos, aumentar la dinámica inflacionaria? Por caso, suspender aumentos de combustible hasta, qué sé yo, enero, febrero del año que viene. Transporte, que parece que había algún intento por tocar tarifas y ahora Dietrich dice hasta el año que viene no, etcétera. Es un riesgo eso. Está ahí, en realidad no, lo que haces es comprarte un problema, parar hoy un problema de hoy para tener un problema en el futuro, ¿no? Porque tarde o temprano después los precios se van a acomodar y vas a tener que acomodar todos los precios de repente, ¿no? ¿Pero hay margen para seguir haciendo los ajustes? No hay margen para hacer ninguna de dos cosas en realidad. Es como decir, bueno, hagamos el margen de... ¿tenés margen para seguir haciendo los ajustes? No, porque la situación social es bastante complicada, cayó mucho el salario real, etcétera. ¿Hay margen para frenar las tarifas? No, no hay margen, porque vos necesitas inversiones en energía que siguen siendo necesarias. Entonces, y ojo que puede ser muy costoso hacer ese tipo de cosas, porque del otro lado hay un señor que se está invirtiendo en base a un contrato que vos firmaste. Sí, y en el momento que vos le decís, rompo el contrato, no sabes dónde terminás. Somos campeones del mundo para eso. Bueno, pero así termina, así no fue. Entonces, por eso digo, no tenés margen para ninguna de las dos cosas y es por eso que el camino es muy... Este dólar planchado, entre comillas, en 36 más menos, más cerca de la banda de abajo que la de arriba, casi inimaginable. ¿Es un dólar quieto hasta el próximo rebote o es un dólar donde el Banco Central puede ir ajustando la tasa de interés y en su defecto podríamos tener una tasa más razonable del 30 a 35 en el verano? Es un tema ese, porque, vamos a ponerlo así, si el Banco Central se enamora de este dólar del 36.70... Estamos fritos también. Y también porque empezás a... Fíjate que, un dato simple, el dólar si el dólar hubiera estado en 37 en agosto, hoy sería equivalente a 40 y algo. En 37 en agosto, ¿por qué? Porque tuviste inflación de 6,5 en septiembre, 5,5 en octubre, ya estás hablando de 11, 12 puntos de inflación. ¿Está licuando la devaluación? Está licuando. Todavía no tanto, porque una cosa 18 a 36 tenés 100% de aumento, la inflación no fue tanto, fue el 40. Pero no te puedes enamorar de eso, porque el riesgo es que un día se te dispare, ¿no? Entonces, creo que ir llevando el tipo de cambio hacia arriba, ahora está bien, entiendo que ahora el Banco Central lo que está tratando de hacer es calmar las aguas, todavía no sabe, puso la tasa muy alta, frenó la emisión monetaria, tiene todo agarrado con cadenas, ¿no? El costo es muy alto, la cadena de pago, el sector productivo, etc. Sí, pero lo que no sabe es si abrís la cadena y se te queda todo donde está o se mueve, ¿no? Ese es el problema que tiene el Banco Central y le va a llevar un tiempo hasta asegurarse de que puede levantar el pie del freno y sacar el freno de la mano y que la cosa se quede calma, ¿no? Gracias, Fausto. De nada. Enorme placer de tenerte. Gracias, igualmente. Luz, soy todo oído con los 2 o 3 temas judiciales del día. Empezá y elegí por donde vos quieras y después me meto de lleno en el término de presupuesto en la provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos rápidamente a la audiencia en la Cámara Federal, causa Cuadernos, tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner, la defensa de Cristina. Ayer adelantábamos algo aquí de lo que iba a pedir su defensa, que era que se revoque el procesamiento de la exmandataria y también que el tema de los arrepentidos. ¿Por qué? Porque el doctor Veraldi consideró en esta casi hora que estuvo frente a los jueces del tribunal que hay contradicciones entre los arrepentidos. También le planteó a los jueces que Cristina Fernández de Kirchner no debería estar presa en relación a la prisión preventiva que le dictó Claudio Bonadío en la causa de los Cuadernos. ¿Por qué? Porque dice que esto se trata de una operación política, dice. Mientras están liberados aquellos que reconocieron haber pagado coimas, a Cristina Fernández de Kirchner, que ni siquiera el juez pudo encontrarle que había recibido dinero, porque lo plantea en su mismo procesamiento, dice no debería estar ni siquiera con prisión preventiva. Por lo tanto, pidió que se revoque y volvió a solicitar los registros fílmicos de los arrepentidos, algo que ya sabemos que no está. El abogado, el doctor Veraldi, planteó que sería terrible enterarse que están escondidos esos registros fílmicos. Fue básicamente lo que dijo y dijo, queremos que se investigue la verdad como corresponde, fueron los dichos de Veraldi. Eso por un lado. La Cámara, perdón? Y ahora la Cámara está en condiciones ya de resolver, va a tener que resolver los pedidos de todas las defensas. Recordemos que hubo 52 imputados en esta primera tanda de procesados.
Recordemos que también hay varias personas que están detenidas, por lo tanto, la Cámara debería expedirse con bastante rapidez, no pueden demorar mucho los tiempos, así que hay que esperar, no creo que sea después de... Seguramente va a ser antes de la feria judicial, eso esperamos, para que conocer si se revoca finalmente los procesamientos o si se acepta los pedidos que hicieron los fiscales Stornelli y Rivolo de agravar los delitos de los imputados, sobre todo de Cristina Fernández de Kirchner. Hablábamos de que el juez la había procesado por 22 hechos más 5 y en este caso los fiscales pidieron que casi 200 hechos que se le impute a Cristina Fernández de Kirchner, como a Barata también y como a Julio De Vido. Y que justamente que tome como organizadores a José López, al empresario de electroingeniería Ferreira y a otros más. Así que veremos qué es lo que pasa. Esto es Cámara Federal, causa Cuadernos de las Coimas. Por otro lado, la Cámara Federal también, en el día de la fecha, confirmó los procesamientos de Julio De Vido y de José López en lo que se conoce como la causa Escanca. Recordemos que esta causa tuvo varios vericuetos porque habían sido sobreseídos en su momento, había terminado esa causa medio extraña porque se había anulado un audio. Bueno, finalmente el juez Casanello el año pasado los procesó por administración fraudulenta y por cohecho, por haber cobrado coimas por parte de la empresa Escanca, y hoy la Cámara Federal está confirmando esos procesamientos. La grabación a la que hace alusión Lourdes era de un funcionario directivo de Escanca donde reconocía haber pagado las coimas. Eso la justicia antes lo tomó como prueba no válida. Claro. Al tomarla como prueba válida, quedó poco espacio como para no hacer lo que correspondía después de que la propia empresa reconoció el pago de coimas en la Argentina. 14 millones de pesos se reconoció, fueron cheques entre el año 2004 y 2006 para el tema de gasoducto. Gasoducto, ampliación. Básicamente cheques que tenían como contrapartida facturas apócrifas que recibían las empresas que imputaban falsamente costos por bienes y servicios no prestados, que ha sido casi el denominador común en buena parte de la obra pública. Esto fue de 2004 a 2006. Y por supuesto, los empresarios de Skanska también han tenido, de la firma sueca, los procesamientos correspondientes. Bueno, y en un ratito hablamos de causa Fútbol para Todos, porque finalmente la jueza Servini decidió elevar a juicio la causa sobre 13 imputados. Hay una parte que todavía está en instrucción, que creo que va a ser la más importante, que tiene que ver con las cuevas financieras, pero en un ratito lo charlamos tranquilos. Muy bien. Doctor Semino, gracias por este ratito. En un ratito conversamos. ¿Me deja? Me meto de lleno en el presupuesto, gracias. ¿Qué tal, Paulino? Placer de recibir los comandos. Bueno, en principio, escuché muchos comentarios relativamente favorables. ¿Está medio la condición dada como para que el proyecto de presupuesto, más allá de debatir algunos aspectos, etcétera, vea la luz rápido en la provincia de Buenos Aires después del proyecto presentado por Vidal ayer? A mí me parece que sí, porque de todos los pronósticos agoreros que estábamos recibiendo, cuando hemos recibido el presupuesto, nos hemos encontrado con que se han desbaratado por lo menos los ejes principales de las críticas que teníamos. El primero, que iba a ser un presupuesto del ajuste. Y claramente este no es un presupuesto de ajuste, porque la provincia de Buenos Aires, que ha tenido inversión récord en materia de infraestructura en estos 2 últimos años, que le ha permitido a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires llevar adelante obra pública de calidad en todos sus pueblos, en cada uno de los pueblos, 135 municipios, va a poder continuar con un ritmo muy importante de obra pública, porque avanzamos en la inversión social, ha venido creciendo la inversión social, más de 400% desde que asumió María Eugenia Vidal. Es decir, que esto se termina. La segunda crítica era el tema del endeudamiento. Bueno, el pedido de endeudamiento, que es justamente eso, es un pedido de autorización, no necesariamente qué es lo que se va a endeudar la provincia de Buenos Aires, es el pedido más bajo de la última gestión, supera apenas el 1,06% del PBI geográfico, es decir, que hay un manejo de la deuda. 68.000 millones de pesos. 68.000 millones de pesos, exactamente. Bueno, no hay mercado tampoco donde colocarlo. No, por eso digo, pero a ver, pero la realidad... Eso probablemente explique por qué piden poco, digamos, y por qué le cargan impuestos al juego, porque además que antes no le habían impuesto. Bueno, a ver, en materia tributaria hay muchas novedades y yo creo que casi todas favorables desde muchos de los sentidos. Pero también esto habla
de un manejo de las cuentas públicas de parte de la gobernadora Vidal que ha sido extraordinario. ¿Cuánto es la deuda de la provincia hoy? Yo no tengo acá el monto. Pero que no está publicado, por eso digo, está hasta pero marzo. Yo se lo voy a hacer llegar, Paulino, actualizado, pero es un monto, digamos, porque tras la devaluación muchos dicen que saltaron fuerte los intereses de la deuda, como ocurre con el gobierno nacional, está porque claro, buena parte de la deuda había sido tomada en dólares. En dólares, pero también hay un trabajo muy fuerte del equipo del ministro Lacunza que ha ido avanzando en lo que tiene que ver con especificar parte de la deuda. Pero la deuda pública no es un peso. Fíjense que por tercer año vamos a tener superávit corriente en materia presupuestaria, y esto obedece, es decir, superávit corriente, manejo de las cuentas públicas con inversión récord en materia de infraestructura, no solo en la provincia, sino en los 135 municipios. Y por tercero, la última crítica, es que esto iba a desfinanciar los municipios. Claramente no. Es decir, está claro que hay un nuevo esquema tributario en la Argentina, parte de lo que ustedes hablaban, que venía con el desfinanciamiento que tuvieron las provincias a través del escamoteo de parte de la coparticipación que hizo el kirchnerismo fundamentalmente en los últimos años con el gobierno de Cristina. Ha venido un avance en la federalización con el acuerdo federal que le permitió ir recuperando parte de los puntos de la coparticipación a todos los gobiernos provinciales. Había 9 gobiernos de la provincia de Buenos Aires antes de que asumiera Macri que tenían déficit fiscal, hoy solamente 1. Esto es un dato muy fuerte. Mar del Plata. Estamos hablando en las provincias. ¿Y en la provincia? Y en la provincia había, yo no recuerdo, pero eran más de cerca de 60 o 50 municipios que estaban con enorme dificultad. Hoy estamos hablando de 9, 8, 9 que tienen algunos problemas financieros, pero casi todos tienen algunos problemas financieros con inversión. Y esto tiene que ver con este nuevo esquema de coparticipación nacional que derrama a las provincias y de la provincia de Buenos Aires a los 135 municipios. Yo me pongo en la piel de un intendente. Los intendentes cuando reciben un beneficio no dicen mucho, fundamentalmente los que no son del palo, y cuando tienen que pagar alguna cuestión o se les reduce algún ingreso, vienen y reclaman, como cualquier hijo vecino. Yo le pregunto, primero los números son elocuentes. Hay más de 500 millones de pesos que en esta ecuación los 135 municipios van a recibir de más respecto de lo que venía siendo hasta el año pasado. Pero van a tener que absorber el subsidio de la tarifa de energía eléctrica. Pero está bien. Que son 8.000 millones. Sí, pero, y el fondo educativo, 70% otra vez lo busca la gobernadora, invertir en el interior y 30% en el conurbano. El 100 en el conurbano. No sé, y el 70% de infraestructura en el interior. Pero en realidad estamos hablando de un incremento del 49% en materia del fondo educativo. Bueno, inflación. Bueno, está bien. A ver, pero también convengamos... No, porque 49... No, lo podemos discutir, mucho, pero a ver... 49 sobre 45, a ver, 48 cuando inflación... los más y los menos, Paulino, es decir, ¿cuánto tienen que afrontar los municipios? ¿Y cuánto reciben de más de coparticipación? Son 500 millones de pesos netos que van a recibir de más. Y además... La última, si le y simplemente decir esto. Un intendente que recuerde cómo recibió obra pública en el gobierno del kirchnerismo. Tenía que hablar con José López, le traían las empresas, le traían los precios, le decían cómo eran las condiciones, aceptalo o déjalo. Muchos aceptaron y hoy tienen problemas judiciales. Otros no aceptaron y no tuvieron obra pública. Obra pública récord en el gobierno de María Eugenia Vidal. ¿Va a aprobar el presupuesto? Yo tengo una mirada un poco más crítica, ¿no?, con respecto al presupuesto, y la verdad me gustaría ser optimista, así como sos vos, Andrés, pero me parece que mirando el presupuesto entró en el día de ayer. A las claras el presupuesto tiene un problema, ¿no? El problema es el brutal ajuste que hizo Mauricio Macri en el presupuesto nacional. Y ese brutal ajuste en el presupuesto nacional transfiere de manera implícita el ajuste en la provincia. Pensemos nosotros que los bonaerenses hoy nos vamos a tener que hacer cargo de 40.000 millones de pesos en concepto de subsidio al transporte, en concepto de subsidio a la energía y en concepto de la eliminación del fondo sojero. También tengamos en cuenta que por ajuste por inflación nos tendría que corresponder 19.000 millones de pesos más de lo que en realidad nos va a transferir. Parece que eso se lo va a firmar por decreto el presidente. Veremos. Dicen. Hoy no está. Entonces, sí, correcto. Hay dos números. 40.000 millones que no tenemos que hacer cargo a los bonaerenses, que no nos corresponden. 19.000 millones que nos corresponde por coparticipación, que hoy no están dando. Entonces, son datos reales e innegables. Y después, cuando uno mira la pauta por inflación, este año el icono salario de la administración pública, se llama docente, empleados judiciales, administración pública en general. El aumento fue del 31% y estamos hablando de una inflación del 45, 42%. O sea,
La administración pública de la provincia de Buenos Aires, el laburante de la administración pública, perdió no menos del 10-12%. Y para este año, o para el año que viene, hay una pauta salarial del 20%. Y la verdad que ni los más optimistas dicen que la inflación del año que viene va a ser del 20%. Por eso me gustaría ser más optimista, pero creo que el presupuesto refleja a las claras el brutal ajuste que ha hecho el presidente Macri en el presupuesto nacional. De todas maneras, ¿habría plafón para un eventual acuerdo? ¿O es cierto aquello de que el Frente Renovador dice, sí, yo te pruebo el presupuesto? Y básicamente el endeudamiento que requiere las 2/3 partes de ambas cámaras, lo cual es más complejo, porque allí no llega Cambiemos, si no es con aliados por caso eventuales como ustedes, pero a cambio de que desdoblen las elecciones municipales de la elección provincial y nacional. Sí. ¿Hay algo de eso o no? Hay dos discusiones. Una del presupuesto, que sale con mayoría simple, que Cambiemos, está muy cerca, y la otra es el endeudamiento, que necesita 2/3. Y ahí necesariamente necesita el acompañamiento de otros bloques políticos. Por eso digo. Puede llamarse Unidad Ciudadana, puede llamarse... La Unidad Ciudadana seguro que no acompaña. Frente Renovador. Nosotros, ¿qué es lo que le hemos planteado y qué es lo que le ha planteado Sergio Massa? En esta discusión queremos también que se discuta el desdoblamiento de las elecciones municipales. Pues es un condicionante. Es un condicionante. Es lo uno y lo otro. Sí, así es. Queremos que se discuta el desdoblamiento. Entendemos que los municipios tienen que ser autónomos y entendemos de la necesidad de los intendentes de decidir el día que quieren votar a las autoridades locales. Pero perdón, la idea sería que el intendente por decreto pueda sumarse y acoplarse a la elección, o que el Es un proyecto similar a lo que tiene Córdoba. Se establecen 2 fechas al año, donde los intendentes deciden, bueno, votamos en tal fecha o en tal fecha, porque si no sería una diáspora que un intendente dice vota una semana, el otro otra. Entonces, la idea es establecer 2 fechas al año. Escindidas de la elección nacional y provincial. Así es. Así es. O sea que un día elegirían al presidente y al gobernador los bonaerenses y otro día al intendente. Si los intendentes lo deciden. El intendente, si se vota esta ley, el intendente puede decir, bueno, voto con la provincial y la nacional o voto por separado. No necesariamente debería poder, estas 2 fechas, claro. No necesariamente debería quedar escindido. No va a ser obligación. Queda la potestad de cada uno de los intendentes decidir cuando quiera que se vote en su distrito. Y eso es porque los intendentes, algunos sin Cristina, podrían jugar de líbero. A ver, ¿qué es lo que nosotros... En lugar de lo que vemos históricamente. O que cambiemos, como piden algunos, tal vez se puedan divorciar de Macri si están mal las cosas y la cuenta. Respetar la voluntad popular, porque es lo que vemos históricamente en la provincia de Buenos Aires. Que muchas elecciones locales han sido beneficiosas o no beneficiosas para determinados dirigentes en base al éxito de la elección provincial y de la elección nacional. Entonces, con la idea esta de darle mayor autonomía y de respetar la voluntad popular, me parece interesante pensar en que los municipios puedan desdoblar las elecciones. La idea de un impuesto al 15% a las apuestas online y del 2% adicional por premio en las maquinitas tragamonedas, ¿eso hay consenso? Yo personalmente no lo veo mal. Yo creo que al juego hay que establecerle impuestos. O sea que en principio habría... Es una actividad lucrativa, sí. Yo personalmente no lo veo mal. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho la gobernadora? La letra chica amplía las apuestas online. Entonces, por un lado está bien que se establezcan mayores impuestos. Yo lo que no veo bien es que se amplíen... ¿Por qué se amplía? Perdón, sáqueme la ignorancia. Porque se le da, o sea, se amplía la base de apuestas online. O sea, podría haber más apuestas online de las que más apuestas online de la que existe actualmente en la provincia. Pero si uno no lo amplía, no corre riesgo de que sea ilegal y que lo ilegal después termine... Sí, bueno, pero está el Estado para controlar. Si no, con eso entonces decimos, bueno, abrimos el juego a todo. Me parece que no pasa por ahí por el criterio. El Estado tiene que controlar. Si no tiene la capacidad de controlar, bueno... No, está bien, pero cuando digo juego online es cualquiera que juega en un juego... ¿Cómo es? El Pokestar es uno de los juegos más que veo en la tele. A veces perdón por nombrar un genérico. ¿Eso paga impuesto o no? No, en la provincia no. No paga actualmente, no sé puntualmente este impuesto. No, en la provincia no. ¿A pagar el año que viene o no? Y si como dice, lo que nosotros hemos visto es en el proyecto de la ley de presupuesto. Nosotros claramente tenemos una posición, lo digo, yo soy dirigente de la coalición cívica, que lo que busca son políticas para tratar de disminuir el juego. Sí. Está claro que negar que el juego existió, existe y va a seguir existiendo... pero ponerle límites, digamos. Es ponerle límites, pero fundamentalmente a mí me parece bien en el sentido de ir a capturar fondos en aquellos lugares donde hoy no están tributando. Obviamente que en la medida que esto sea beneficioso para el Estado, para que recaude fondos, para que castigue a aquellos personas que ganan o que lucran con el juego, me parece perfecto. Obviamente que después tendremos que ver si esto genera o, digamos, reducción al juego. La gobernadora siempre ha fijado una postura
respecto de ser contraria al juego o de tratar de limitarlo. Me parece que si va en ese sentido, yo creo que va a recibir el acompañamiento de la mayoría de los bloques. Esperemos. Lo que nosotros no estamos de acuerdo que se amplíen las apuestas online. Que se establezcan impuestos al juego, estamos de acuerdo. Está muy bien. Gracias a los dos por este pequeño pero intenso discurrir sobre los temas de la provincia de Buenos Aires. Encontrar espacio, pero la verdad, ahí se concentra 40% del electorado. Sí, y de los recursos y de la gran, digamos, y es la provincia de Buenos Aires es la máquina generadora de la riqueza y un poquito más de los problemas de la Argentina. Y la provincia a su vez es varias provincias en una provincia. Exactamente. Porque San Nicolás es bien distinto a Loma de Zamora. Totalmente, Yo claramente. vengo del sur, del sudeste bonaerense. Los diferentes cordones del conurbano y el interior difiere. Y el interior mismo también difiere. Sí. Gracias a los dos. Gracias. Muy gentiles. Hablando de la provincia de Buenos Aires, en Chivilcoy hay una situación muy delicada. Hay una empresa que aparentemente va a cerrar. Tomó la decisión, le van a pagar el 140% de indemnización a sus trabajadores, pero no es el caso, porque uno se queda sin plafón, etcétera. Trabajan más del 3% de la población económicamente activa de Chivilcoy. Ayer hubo un abrazo multitudinario a la vera de la Ruta 5, allí frente al Parque Industrial de Chivilcoy. Hoy hablé con un periodista. Yo quiero que ustedes escuchen, porque con precisión de reloj suizo hizo una descripción de todo lo que habían hecho para intentar poner a salvaguardas lo que la dinámica argentina, la lógica argentina y los problemas enormes de competitividad de la Argentina igual y asimismo no pueden salvar. Fíjense, esto pasaba hoy a la mañana con Marcelo Lopardo, periodista de Chivilcoy, que contaba la radiografía de una situación de enorme perturbación social. Paquetá no es dueño más que de las máquinas. Aquí se le dio en el parque industrial un predio de 6 hectáreas. Se le construyó una nave de 6.000 metros cubiertos. No pagaron impuestos, no pagan impuestos municipales. Tienen muchas ventajas a nivel provincial, también impositiva y nación. Es más, hasta hace creo que un mes atrás o dos, se le pagaba la mitad de los sueldos de los empleados. O sea, se le dio todo. Se le rebajó un 20% del arancel de los elementos que están importando para armar la zapatilla, porque la zapatilla solamente se ensambla en Chivilcoy. Claro. Todo lo demás viene de afuera, ¿no? Bueno, allí estaba. La situación es muy delicada en Paquetá. Adidas es el principal comprador. Adidas va a concentrar todo en Coronel Suárez probablemente. Ha mermado mucho la demanda y el pedido. Básicamente ensamblan lo que importan. El costo de importación es más alto. Y la verdad es que están fuera de competitividad. Y la situación es muy, muy crítica. Eugenio, gracias por este ratito. Al contrario, un placer. Los jubilados pierden 12-14% este año. Un 20 diría, porque hay que tomar en cuenta el factor empalme de lo que fue la vieja ley de movilidad respecto a la nueva que se aplica en marzo. Va a estar consolidada con el aumento de diciembre este año en 28.5 de reajuste anual, con una inflación que está superando el 40-45%, por lo cual, sumado eso a el factor empalme, estaremos alrededor de un 20 para arriba, ¿no? Si la Corte falla a favor del caso Blanco. El caso Blanco. Falla a favor de aquellos que, entiendo, no firmaron la reparación histórica. A ver, poneme en contexto y explicáselo sencillo al que nos está viendo. ¿En qué consistiría ese eventual fallo? ¿Cuáles serían los beneficiarios y de qué plata hablamos? Sí, lo que fue la reparación histórica tuvo un universo que cubrió de alrededor de 1.300.000 jubilados. Son pocos de este 1.300.000 los que aceptaron la reparación histórica teniendo un juicio avanzado. Es decir, los que tenían un juicio siguieron con su tramitación, llegaron a la sentencia. En muchos casos esa sentencia quedó firme y cuando había que liquidar la sentencia, ANSES dijo, en lugar de hacerlo como se hizo toda la vida, es decir, tomando como índice para el reajuste y para el retroactivo lo que es el IXBI, que era la variación del índice del trabajador industrial y del peón de la construcción,
vamos a tener que tomar el lipte. ¿Por qué? Porque la ley de reparación histórica trajo como regla para aplicar en la seguridad social este índice, que es un índice que refleja la variación del salario a nivel general. ¿Qué pasa? Muchos de los juicios que estoy refiriendo, la enorme mayoría, tienen una tramitación de 7, 8, 10 años previo a la sanción de la ley, que es de 2016. Correcto. Y la jurisprudencia fue absolutamente pacífica en ese sentido, por lo cual es absurdo que, como lo ha hecho ANSES, fuera a la Corte para que aclare qué índice hay que aplicar. Paulino, nuevamente, como en las anteriores administraciones, una chicana judicial que hace que los jubilados, que ya tenían una sentencia, que habían hecho este largo trámite, tienen que seguir esperando, y es pasible, desgraciadamente, porque lo hemos visto en el caso Badaro, en el caso del IF, de una negociación política entre la Corte y el Poder Ejecutivo. ¿Por qué refiero al caso Badaro? Porque con el caso Badaro, una vez que se obtuvo el primer fallo, con quien era mi colega en ese momento, Eduardo Mondino, fuimos para que se reconozca a todos los que tenían el derecho directamente por vía administrativa, claro, sin que tengan que tramitar una eternidad, cuando ya los tribunales inferiores no podían contradecir la doctrina de la Corte. Llegamos a la Corte con 2 demandas, una de él por vía de amparo, una nuestra con 23.000 beneficiarios. Medidas colectivas en ambos casos. Exactamente. Y al día de hoy no se resolvió. Claro. ¿Y eso fue de qué año? 2010, cuando llegamos a la Corte, hubo 2 medidas para mejor proveer, en el 2011 y en el 2012, previo al momento que se negoció el presupuesto de la Corte en esos tiempos, y al día de hoy se extinguió el caso Badaro por el paso del tiempo, y la Corte todavía no resolvió. Por eso estamos frente a esta difícil situación. Recordemos que aplicar un índice o el otro no es una cuestión menor, porque hay una diferencia de alrededor del 35 al 45% entre uno y otro, por lo cual perjudica sobremanera al jubilado, y lo que es más grave, o lo que es tan grave como esto, contradice el propio espíritu de la Ley de Reparación Histórica, que en sus considerandos establece muy claramente que quiere terminar con la litigiosidad. Claro. Es decir, reactiva la litigiosidad esta interpretación que hace de la ley ANSES. Pero fíjate que hay mucha gente, muchos jubilados que terminan lamentablemente falleciendo, perdiendo la vida, sin tener justicia, sin cobrar. Porque no hay tiempo de espera. Y teniendo ya un fallo. Y con fallos de primera y de segunda instancia. ¿No? Ese es el tema. Sí, ahora, en la cuestión de los jubilados que cobran la mínima, este año, ¿el gobierno va a dar un bono o finalmente eso no va a ocurrir? Aparecieron versiones, yo creo que puede aparecer alguna pequeña ayuda. En particular después del anuncio de hoy del bono para los privados. Claro, que es muy poco significativo si no tiene por lo menos la misma característica de la que se plantea para los trabajadores activos. 5.000 pesos. Porque estamos hablando de jubilaciones de 8.600, 9.000 pesos, con una canasta de 21.000 pesos. Eugenio, lo quiero aprovechar, aunque sea un minuto, tengo que ir a la pausa. Ayer hubo un anuncio sobre el PAMI que parece que es bastante importante. Importantísimo. ¿Sí? Así lo define. Porque usted lo conozco crítico y contestatario de muchas de las decisiones, pero también muy ajustado a su entera real y saber y convicción cuando también alguna cosa se hace. ¿Esta está bien hecha? Sí, ¿Quitar a las cámaras del medio está bien hecha para comprar los medicamentos de parte del PAMI? Sí, porque hace 21 años, a través del contrato de PAMI, se cartelizó la venta del medicamento en la Argentina. Las 3 cámaras, Silfa, CAEM y Cooperala, constituyeron allá en junio del 97 un nombre de fantasía, Industria del Medicamento, contrataba directamente con PAMI, fijando el vademecum, los precios, y algo insólito durante estos 21 años, que era el control del propio contrato, que no lo hacía el PAMI, que era el que pagaba, sino el propio prestador.
¿Por qué ocurrió esto hasta ahora? Porque ese nombre, Industria del Medicamento, financió las campañas político-electorales en Argentina de las distintas fuerzas cuando hubo elecciones presidenciales. Recordemos, algún día se va a abrir a juicio oral el caso Capaccioli, es el financiamiento de la campaña del 2007 con el desvío de los precursores químicos, y la del 2015 está reflejada lo pueden ver los televidentes por internet, en el boletín de marzo del 2016, la resolución 0029 de PAMI, es donde la industria del medicamento le perdona una deuda supuestamente que tenía PAMI del año anterior de 1.300 millones de pesos. Eso fue el blanqueo de lo que se puso en la campaña de 2015. Y cuando hablo de sistema político, hablo de las diversas fuerzas, por lo cual es muy bueno el hecho de la descartelización. Ahora hay que avanzar a licitaciones libres, públicas, hay que avanzar a que tenemos una ley del 2005 del genérico que no es operativa, que no se aplica, básicamente por parte de los médicos, fortalecer los laboratorios estatales, que los hay y buenos en varias provincias, para fijar precios de referencia. No sabe lo que le agradezco, Eugenio. A ustedes. Hasta la próxima. Mi amor. Pausa, ya venimos. Llegaron los nuevos tendederos Sabelcor con nuevo diseño, prácticos, plegables y muy resistentes, construidos en acero en sus dos terminaciones, en color gris plata y también en color blanco, ideales para departamentos y espacios reducidos. Además los podés conseguir en cualquier hipermercado, bazar y ferretería de todo el país. Y recordá siempre, comprando un producto Sabelcor, comprás trabajo argentino. SUTECBA, un gremio siempre junto a sus afiliados. Un gremio fuerte, unido y solidario. Los derechos humanos son también los derechos de los trabajadores, la protección del trabajo, de la salud, de la mujer y de la familia. SUTECBA, Amadeo Yenta, garantizando el trabajo digno, la estabilidad, la capacitación y el progreso en la carrera, y mucho más. Amadeo Yenta, secretario general, 2017-2021, Municipales de Capital. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Ahí vamos a hacer el cuarto de todo. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. La Liga Española de Fútbol llegó a Telecentro en 4K. Mirá los mejores equipos del mundo sin perderte un detalle. No te pierdas Celta vs Real Madrid este domingo desde las 16:30 horas, con transmisión exclusiva de ESPN por el canal 4000 de Telecentro. Llama ya al 6380-0000. ¿Luis? Luis, tocayo. Gracias, Hernán. De nada, María. Santiago. Gracias, Pedro. Gracias, Ana. Hay tantos nombres como formas de llegar y ahora podemos hacerlo juntos. Uber, juntos en el viaje. Esto es un infierno. Hasta la temperatura, Rubén. ¿Tenés acidez? Tenés que tener Milanta. El antiácido masticable rápido, efectivo y con mejor sabor que nunca. Milanta, apaga la acidez. Haciendo alarde de su destreza, el joven jinete pide aumentar la marcha del carrusel. Va en busca de sus propios límites y los encuentra
2 metros después. Venía a pasarla bien al carrusel de polo Navarro Correas. 10 de noviembre al 15 de diciembre, Campo Argentino de Polo. Promo Raid Detective de Insectos. Ahora con Raid, además de protegerte, podés renovar tu casa. Porque comprando cualquier producto Raid, podés ganar. Ingresá a promoraid.com.ar, carga los datos solicitados y gana una orden de compra de 150.000 pesos para renovar el espacio de tu casa que quieras. Se sortean 12 órdenes de compra. Transforma tu casa con Raid. ¿Estás pensando en renovar tus persianas? Cortinas Maceo, fábrica integral de persianas de aluminio. Más de 20 años de trayectoria. Cortinas Maceo. Llegaron las super promos maníacas. Este mes comprá el panel Frankie a 3.139 pesos, la mesa modular Vacancy 2.439 pesos y el mega panel Avi a 3.729 pesos. Aprovecha ahora que podés comprarlos con 10% de descuento en efectivo o pagarlo en 6 cuotas. Regalale diseño y confort a tu casa con Manía Mueble. San Francisco está muy lindo, viene creciendo. Tenemos el parque industrial más grande de la provincia de Córdoba con 268 hectáreas. Estamos armando una nueva sede que va a ser fundamental para ese parque industrial para que tengan lugar donde puedan venir y desarrollarse. Comenzamos cuando comenzó esta gestión, cuando estaba el doctor Martín Yayora como intendente. Esto es la continuidad de ese trabajo. Todos los días estás agradecido por tus seres queridos y te propones protegerlos. Off te protege de los mosquitos. Probá Off Extra Duración, que te protege hasta por 12 horas. Confía en nuestra familia para proteger la tuya. SC Johnson, una compañía familiar. Viviendas Paraíso, desde 1965 construyendo con la más alta calidad y en todo el país. Deja de alquilar, la única realidad para convertirte en propietario, Viviendas Paraíso. Entra a nuestra página viviendasparaíso.com, hace clic en ofertas y mira todas las promos que tenemos para vos. Viviendas Paraíso. Esto es un infierno. Que vengan los bomberos. Hasta la temperatura, Rubén. ¿Tenés acidez? Tenés que tener Milanta. El antiácido masticable rápido, efectivo y con mejor sabor que nunca. Milanta, apaga la acidez. Cambiamos nuestro envase pensando en cada uno de nuestros consumidores. En el anfitrión, anfitrión. En el que tiene todo calculado. En los más fríos, pero afectuosos. En el barman del grupo y en Justo Rodríguez. Nuevo termidor con tapa. Cierra por todos lados. ¿Te enteraste? Esto es brillante. Miren lo que hizo Telecentro. Creó un control remoto que responde a tu voz. Hace lo que vos le pedís. Por ejemplo, vos le decís buscar el programa La Lupa, aparece automáticamente el programa La Lupa. O bien le pedís buscar a Brad Pitt, te busca todas las series y películas donde está Brad Pitt. O bien le pedís buscar Canal 26 y te pone automáticamente en Canal 26. Sí, escuchaste bien. Con este nuevo control remoto que responde por tu voz, hace el trabajo de lo que vos tanto deseás y te hace caso y te busca series, películas, programas, también canales de todo lo que vos solicitás a través de tu pantalla. Así que aprovechá y llama ya mismo al 63800000 o bien ingresando en telecentro.com.ar y solicita el control remoto que responde por tu voz. Porque Telecentro siempre piensa en vos. Parece que los demócratas están ganando muchas gobernaciones. Perdió los republicanos, Donald Trump, la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado están palo y palo. Elecciones de medio término, encerrados los centros de votación, los primeros números. En fin, de eso se va a hablar mucho mañana. Bueno, nos quedamos sin tiempo, qué sé yo. Mañana volvemos. Mañana volvemos. Eso es lo bueno. Si Dios quiere. Mañana hay posibilidad de hacerlo mejor, si Dios quiere. Como siempre. Disfruten, terminen bien la noche. Hasta mañana. Chao, hasta mañana.